Hola, en el día de hoy vamos a hablar de los estados hipertensivos del embarazo. Yo soy Estefany Viroga, docente de la Clínica Ginecológica A. Lo primero y más importante a decir es qué son los estados hipertensivos del embarazo. Entonces la definición es cuando la presión sistólica es mayor o igual a 140 y o la presión diastólica mayor o igual a 190 en dos ecuaciones separadas de 4 a 6 horas. Tienen acá un dibujo de cuáles son las condiciones basales que uno debe tomar la presión. Uno debe de respetar estas condiciones basales para poder establecer las cifras diagnósticas. ¿Por qué es importante este tema? Tienen acá las causas. Este es un informe de la OMS del 2014, un poco desactualizado, pero las causas se siguen manteniendo igual. Ven ustedes ahí como el 14% de las muertes maternas que mueren las embarazadas corresponde a estados hipertensivos del embarazo. Por lo tanto, es una de las principales causas de muerte. Y por ejemplo, ven acá como en los países subdesarrollados es incluso un número muy importante. En América Latina, 1 cada 4 muertes maternas corresponde a estados hipertensivos. Pero además, esto tiene algo muy importante que las muertes por estas patologías, si uno brinda una asistencia oportuna, si uno hace un diagnóstico oportuno, son evitables. Entonces, bueno, conocer el diagnóstico, conocer las complicaciones, conocer cómo estudiar estas patologías es muy importante. Existen 4 tipos de estados hipertensivos en el embarazo. La hipertensión crónica, que es aquella hipertensión previa a la gestación o diagnosticada antes de las 20 semanas, o tras las 20 semanas que persiste más allá de las 12 semanas de puerperio. ¿Sí? La hipertensión gestacional es aquella hipertensión que se diagnostica luego de las 20 semanas sin proteinuria, que retorna a las cifras normales en el puerperio. La preeclampsia y eclampsia, que esto vamos a hablar bastante, se da sobre todo más allá de las 20 semanas en una paciente que previamente era normotensa, que suma algunos elementos, vamos a discutir un poco más el diagnóstico, como la proteinuria o algún otro elemento de disfunción endotelial. Y bueno, y podemos tener una paciente con hipertensión crónica que sobreañade una preeclampsia. ¿Sí? Ser hipertensa crónica es un factor de riesgo para el desarrollo de preeclampsia. Acá un poquito de lo que veníamos hablando, ven cómo la hipertensión crónica va más allá, ¿no? Estaba desde antes del embarazo y continúa en el posparto. La hipertensión gestacional es por lo general luego de las 20 semanas. La preeclampsia también es luego de las 20 semanas y tenemos acá una diferenciación entre la preeclampsia precoz y preeclampsia tardía. Les puse acá para que vean cómo cambió la definición de preeclampsia. Antes era una tríada clásica que era un estado hipertensivo más edema y proteinuria, eso era preeclampsia. Y esa definición en los últimos años ha cambiado y es el estado hipertensivo más alguna disfunción en algún órgano, como puede ser renal, hepática, neurológica, hematológica o uteroplacentaria, por lo cual ya la proteinuria no es como el requisito para tener una preeclampsia. Las cifras acá de vuelta, estos son los criterios que propone el Colegio Americano para la preeclampsia. Tienen ustedes acá que necesitamos el estado hipertensivo con las condiciones que dijimos, las tomas mayores o iguales a 140-90, separadas, acá en este caso la definición que usan es 4 horas, más allá de las 20 semanas, y si tuviéramos con única cifra de 160 o 110, también hacemos el diagnóstico. La proteinuria nos habla de una lesión a nivel renal, que estos son las medidas de establecerla, ¿sí? En una orina de 24 horas nosotros podemos hacer diagnóstico con 0,3 de proteinuria. Si no, podemos usar un índice proteinuria-creatininuria con este rango también de 0,3 miligramos de decilitro, o en las tirillas de orina, más de 2 cruces positivas nos hablan de un nivel de proteinuria de esta índole. Si nosotros no tenemos la proteinuria y tenemos un nuevo estado hipertensivo del embarazo con cualquiera de estas afectaciones de órgano blanco, también hacemos diagnóstico de preeclampsia, trombocitopenia, las plaquetas bajas por debajo de 100.000, una insuficiencia renal definida como una creatininemia de 1,1 o el doble de la creatininemia basal, un aumento de una disfunción hepática con el aumento de las transaminasas hepáticas al doble de lo normal, o un edema pulmonar.
También la cefalea de reciente inicio que no responde a medicación y sin otros diagnósticos alternativos o trastornos visuales. Estos son los criterios diagnósticos de la preeclampsia. Entender la preeclampsia nos le lleva a la ciencia muchos años, no entendemos del todo su fisiopatología, pero sí podemos decir que hay una afectación cuando en la fase de la placentación las arterias espiraladas no pierden toda su capa muscular, por lo tanto hay una placentación anómala con una hipoperfusión que lleva además a un desequilibrio a nivel sanguíneo, ¿sí? Con lesión endotelial en diferentes órganos. Entonces eso es lo que traduce los síntomas y las complicaciones de la placenta. ¿Sí? Hay una vasoconstricción sistémica, hay una disfunción endotelial que lleva a esa hipertensión y daño en diferentes órganos. El síndrome HELP es un síndrome grave de la preeclampsia que está dado por hemólisis, aumento de las enzimas hepáticas y plaquetas bajas, ¿sí? Y la proteinuria también es la traducción de un daño endotelial a nivel renal. Acá un poco más de lo mismo, ¿no? Esa invasión del trofoblasto defectuoso que lleva a una hipoperfusión en isquemia placentaria, dando una disfunción endotelial sistémica con la afectación en todos estos órganos que dijimos, la hipertensión, una activación plaquetaria, afectación al sistema nervioso central, edema a nivel renal con endoteliosis glomerular, proteinuria, insuficiencia renal, hemólisis, isquemia hepática. Pero bueno, esa insuficiencia placentaria también puede determinar un síndrome fetal, como es el retraso del crecimiento fetal, y un oligoamnios, todas causas de esa mala placentación. Esto ha llevado a estudiar si podemos predecir la preeclampsia, ¿no? Si pudiéramos determinar qué pacientes tienen riesgo de hacerla, podríamos actuar en consecuencia. Entonces, en los últimos años se han encontrado marcadores tisulares que hablan de esto, ¿no? Los factores tienen ustedes aquí a la derecha, ¿no? Hay un desbalance angiogénico y que lleva a la disfunción endotelial. Viene a la izquierda en grisecito lo que es normal, hay un equilibrio de los factores angiogénicos y los angiogénicos, pero ven como en la preeclampsia los antiangiogénicos están aumentados, ¿sí? Entonces eso lleva a la disfunción endotelial. Poder medir esos factores nos permitiría predecir en algunas situaciones qué pacientes tienen riesgo de hacer preeclampsia. Entonces lo tienen aquí ustedes en los colores rojo, rosado y verde. Si nosotros tenemos estos índices que miden la disfunción endotelial, por ejemplo, con un punto de corte mayor a 85, realizado entre las 20, realizado precoz, lo que nos hace es diagnosticarnos o predecirnos el diagnóstico de preeclampsia precoz, ¿sí? Entonces ven ustedes que con ese punto de corte, por ejemplo, la mujer tiene un riesgo altísimo de tener preeclampsia. Esto es un poco más de lo mismo. El mundo está hacia medir estos factores placentarios. En nuestro país aún no están universalmente disponibles, pero vamos hacia ello. Pero bueno, mientras tanto, ¿qué podemos hacer para prevenir esta preeclampsia? Entonces, ¿qué mujeres tienen riesgo de hacer una preeclampsia? Mujeres que tuvieron una preeclampsia en un embarazo anterior, diabéticas, pacientes que tienen una hipertensión arterial crónica, que tienen una nefropatía, que tienen enfermedades autoinmunes, un embarazo múltiple. Las guías de nuestro país recomiendan en estas pacientes la administración de suplementos de calcio durante el embarazo en caso de bajo consumo de calcio y la administración de ácido acetilsalicílico en bajas dosis, 75 miligramos, han demostrado disminuir el riesgo de preeclampsia en este grupo de mujeres. La preeclampsia clásicamente se divide en leve y severa, si bien ustedes tienen que saber que en sí la preeclampsia es una patología severa, pero bueno, al momento que estamos valorando a la paciente, si no tiene ningún elemento de severidad, podríamos catalogarla como leve, que no implica esto que no se convierta en severa. Tienen aquí los criterios de severidad, que son los criterios que dijimos de diagnóstico, básicamente los de daño de órgano blanco. Las cifras de severidad, 160-110, plaquetopenia, alteración hepática, progresión de la insuficiencia renal, edema pulmonar o alteraciones cerebrales o visuales.
Les aclaro acá porque en las guías viejas, en otra literatura de 15, 20 años atrás, se hablaba de que el grado de proteinuria o la presencia de restricción eran criterios de severidad, y esto ya no se establece así. Les comentaba yo que una de las complicaciones de la preeclampsia es el síndrome de HELP, que está dado por la hemólisis a nivel intravascular, dado que los vasos están dañados, se genera un alto flujo sanguíneo, lo que genera hemólisis de esos glóbulos rojos, entonces ello lleva a un aumento de la bilirrubina, a un aumento de la LDH y a una anemia. A nivel del hígado, la disfunción lleva a un aumento de las enzimas hepáticas y también tenemos una plaquetopenia. Cuando tenemos estas tres alteraciones hepáticas, decimos que la paciente está cursando un síndrome de HELP, que es de elevada morbimortalidad. La eclampsia es otra de las complicaciones del síndrome preeclampsia-eclampsia, por eso se llama así. ¿Sí? La eclampsia es la presencia de convulsiones o coma en una embarazada que no tiene otra causa para ello, ¿no? Habiendo descartado las causas metabólicas o en una paciente que obviamente no es epiléptica. Es una emergencia obstétrica, ¿sí? Entonces frente a una embarazada que presenta una convulsión y que hacemos el planteo de una eclampsia, debemos evitar traumatismos, asegurarnos la oxigenación, manejar las cifras hipertensivas si tiene cifras de severidad, controlar y prevenir las convulsiones y bueno, deberemos decidir qué hacemos con el embarazo. ¿Cómo manejamos las cifras hipertensivas? Si nosotros tenemos que bajar las cifras hipertensivas porque presenta cifras de severidad mayor o igual a 160 a 110, tenemos estos tres medicamentos. El que solemos usar en nuestro país porque es el que tenemos más disponible es el labetalol, hacemos 20 miligramos intravenoso. Vamos cada 20 minutos duplicando la medicación, es decir, si con 20 miligramos no tenemos respuesta, a los 20 minutos hacemos 40, y si a los 20 minutos no tenemos respuesta a esos 40, hacemos 80, sabiendo que la dosis máxima es de 300 miligramos. Acá un recordatorio, el labetalol es un antagonista de los receptores beta-adrenérgicos, ¿sí? Y vemos acá algunas, por ejemplo, de los efectos adversos neonatales: hipotensión, hipoglicemia, bradicardia. Acá, a modo de recordatorio, la dosis. Y bueno, y debemos prevenir las convulsiones. Esto lo hacemos si nosotros tenemos una paciente en la que diagnosticamos una preeclampsia severa, o si ya tenemos una paciente que convulsivó, debemos prevenir y en este caso controlar la convulsión, pero prevenir que no vuelva a pasar, y el medicamento que utilizamos es sulfato de magnesio. Reduce el riesgo de eclampsia a la mitad y es el tratamiento ideal para yugular las crisis convulsivas en el embarazo. El sulfato de magnesio, si bien no se conoce bien cómo logra este mecanismo, se cree que es un estabilizador de las placas a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Y por eso, con un efecto tanto central como periférico, sigue con la relajación neuromuscular, pero bueno, esta es la explicación de por qué usarlo. Acá les pongo la posología, que es bastante compleja porque requiere una dosis carga, ¿sí? Esto se pasa por bomba de infusión continua y después una dosis mantenimiento. Debe pasarse hasta 24 horas posparto o posúltima convulsión. Si nosotros tenemos una preeclampsia severa, nosotros vamos a interrumpir el embarazo, vamos a empezar el sulfato de magnesio, vamos a interrumpir el embarazo y una vez interrumpido el embarazo vamos a dejar el sulfato de magnesio 24 horas, ¿sí? Si la paciente en este transcurrir reiterara la convulsión, le vamos a hacer un nuevo bolo. Hay que tener cuidado porque este es un fármaco de rango estrecho, ¿sí? Entonces la paciente puede intoxicarse y eso dar efectos adversos. Entonces, una de las maneras que tenemos de controlar esto es, si vamos a colocar sulfato de magnesio, la paciente tiene que tener una sonda vesical para control de la diuresis, ¿sí? Podemos pedir una magnesemia. Acá tienen los valores de magnesemia según las unidades. Y deben saber ustedes que frente a la intoxicación, es decir, rangos superiores a los normales, lo que aparece es la pérdida del reflejo patelar, visión borrosa, somnolencia, dificultad en el habla, parálisis muscular, dificultad respiratoria y paro cardíaco. Por eso es muy importante que clínicamente, frente a una paciente que indicamos sulfato de magnesio, controlemos estos síntomas. Nuevamente los síntomas: el descenso brusco de la presión arterial, la desaparición de los reflejos tendinosos profundos, el rotuliano, parálisis de los miembros, de la formación de la deglución hasta la parálisis respiratoria. Nuevamente, a forma de recordatorio,
3 claves: controlar el reflejo patelar, valorar la frecuencia respiratoria y valorar la diuresis. A modo recordatorio, el reflejo patelar. Entonces, en las conductas obstétricas vemos con una preeclampsia leve, ¿sí? Es decir, hicimos diagnóstico de preeclampsia, pero no tenemos ningún elemento de severidad. Estas pacientes, la conducta obstétrica es la interrupción de la gravidez a las 37 semanas. La preeclampsia es una patología que se cura con la finalización del embarazo, porque, como dijimos, se origina en una placentación anómala. En el caso de la preeclampsia severa, la conducta es la interrupción, independientemente de la edad gestacional. Creo que esta era la última. Esta charla estuvo centrada sobre todo, como vieron, en el síndrome de preeclampsia-eclampsia. Tienen para leer también las diferentes conductas y manejos de las hipertensiones crónicas y la hipertensión gestacional, pero queríamos resaltar este síndrome.